Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, un amigo de la casa que a lo mejor nunca lo han visto, pero sí escribe, gran abogado Gonzalo Cruzat. Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Su expertise es el tema de la libre competencia y tiene unas ideas que en general este diario ha tomado también como un caballito de batalla, de transparencia y de que la Fiscalía Nacional Económica y el sistema regulatorio en Chile ayuden a tener un sistema, si vamos a tener capitalismo que sea de verdad y no en broma. Gonzalo, vamos primero al grano. Nosotros, tu hermano también, que es columnista, Manuel, tu padre han sido grandes precursores para que el sistema realmente sea legítimo y tenga legitimidad. El sistema, si vamos a tratar que el capitalismo tiene que ser en serio y que en Chile se ha desvirtuado. Tú has estado en casos emblemáticos, el caso de LAN, escribes al respecto, has sido crítico del sistema regulatorio, ¿no? Y hay toda una historia, y sin que sea una explicación histórica, pero darle un poco de contexto. Lo que empezó con el famoso ladrillo, que después se aplicó y después... ¿Dónde se empezó a desvirtuar? Y lo que tenemos ahora, un sector privado deslegitimizado, en gran parte por temas de colusión, por la concentración económica que se ha producido. Hagan un poco un recuento de lo que empezó como algo que quizás era puro y casto y ahora es medio corrompido o corrupto. Partamos de la base que en el fondo la idea de quienes se fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, producto de este convenio que se suscribe a fines del 50 y algo, era gente muy joven que se fue probablemente con muchos ideales y que llegó y quiso implementar esos ideales acá en Chile. Ideales libertarios, ideales de competencia. Y eso se encuentra plasmado en el ladrillo. Yo no sé si es que hay alguien que se haya dado la lata de leer el ladrillo. Es un libro magnífico que está disponible en las páginas del CEP. Son capítulos muy pormenorizados de políticas económicas que deben implementarse y donde la libre competencia es uno de los aspectos más importantes. Dentro de la base, dentro de los capítulos, ya se mencionaba la libre competencia como algo que abriendo las fronteras, bajando los aranceles, abriéndonos a una economía libre, la libre competencia tiene que estar sí o sí. Por lo tanto, ya en quienes redactaron el ladrillo, y cuando hablo de quienes redactaron, estoy hablando probablemente de los Sergio de Castro, los Pablo Barahona, los Manuel Cruzat, los Sergio Undurraga, en ellos era muy importante la libre competencia, sumamente importante. Ahora, tan importante era que 3 meses después del golpe, el decreto de ley 211 ya estaba redactado. O sea, junto a abrir la frontera, tenía que implementarse esto sagradamente en un país donde esto era totalmente nuevo, donde los monopolios eran por parte del Estado y por parte de los privados. Y eso fue lo que probablemente produjo un remesón muy fuerte en los economistas de la época y en los empresarios de la época. Ahora, aplicada la teoría de Chicago en los años 70 y 80 y 90, y respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo creo yo que esta cuestión se desbandó? Empieza a desvirtuar. ¿Cuándo se empieza a desvirtuar? Yo te diría el año 90. Básicamente el año 90 y es donde... ¿Y a raíz de qué? No, ¿Inercia? Mira, ¿O empiezan después los intereses corporativistas de los empresarios que habían tenido éxito a tratar de, bueno, acá quedémonos con esto? A ver, hubo un golpe muy fuerte el año 83. Sí, eso es un dato innegable. Ya el año 86... 83 el país quiebra, los bancos quiebran y el gobierno se hace cargo. Y sí, de ahí empezamos... El problema está en que a fines de esa década se deciden vender empresas no solo a precios sustancialmente inferiores, sino que las vendieron sin considerar aspectos de competencia, sin considerar quién las estaba comprando y hacia dónde apuntaban quién las compraba. Ahora, en los años 90 yo te diría que la influencia de esa gente que trabajó y dio el ladrillo quedó de lado y llegó una nueva influencia de Chicago que era más abierta a lo liberal, más abierta al libre emprendimiento, pero no necesariamente asociado a libre competencia. Por lo tanto, lo que yo siempre digo, la famosa frase de Nike, el just do it, era hazlo, sí, fusiónate, no importa cómo. Entonces, ahí comenzaron los procesos de concentración, donde ni siquiera se consultaba en ese minuto a la Comisión Resolutiva, ni siquiera. Fíjate tú que la fusión del Banco Santander con el Banco Santiago no fue consultada pura y simplemente. Hubo un grupo en ese minuto, un par de abogados que llevaron el tema a la comisión y fue fallada
no me acuerdo si con alguna medida de mitigación, pero te diría que cero. Pero este tipo de casos que vamos a intentar más, ¿se hacían así, tú crees, por comisión? O sea, ¿había como un acuerdo que esto estamos desvirtuando lo que queremos? ¿O era como omisión? Y después se dieron cuenta que, oye, acá la verdad que un poco... Yo diría que en bien omisión. la cagamos. No. Y nos dimos cuenta tarde que el sistema regulatorio permitió muchas cosas que ahora no serían permitidas. Por una parte, la Fiscalía Nacional en ese minuto no fue capaz de dar casa a los empresarios, por así decirlo. Eso es un dato de la cosa. Los recursos eran bastante escasos y la comisión ni siquiera funcionaba todos los días. Modificado esto con el Tribunal de Ley de Competencia, hay una institucionalidad un poquito más fuerte. Yo te diría que el primer caso fuerte y donde se produce un remesón acá es con el tema de la fusión de Falabella IES, que fue el primer caso de fusión que conoce el tribunal, si bien las partes lo llevaron al tribunal, es el primer caso donde se rechaza una fusión. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Alguien apunta? ¿Era tan impresentable? ¿Había ya un movimiento ya a través de los medios, uno que, oye, acá la concentración está llegando a niveles que le hace mal al sistema? ¿Y qué pasó? No, yo diría que, bueno, las cosas son como son, si no es por la intervención de Manuel en el tribunal, porque en el fondo tú tienes que hacerte parte. Manuel es tu hermano. Claro, Manuel es mi hermano. Para participar de una discusión pública como era la que en ese minuto se estaba tratando, tú tienes que hacerte parte de la discusión. No puedes opinar desde afuera. Ahora, la ponencia de Manuel, en el fondo lo que hizo fue llevar a la práctica la teoría del retail integrado, que era una teoría que ya circulaba en el tribunal. Lo que pasa es que lo que tú tienes que hacer es ser capaz de aplicar la teoría con la práctica y cómo se cruzan los créditos y cuál es el porcentaje en virtud del cual DIS con Falabella pasaron a ocupar como porcentaje de la tasa crediticia, por así decirlo. La fusión no era un tema de moles más, moles menos. Y así lamentablemente lo entendió la Fiscalía en su minuto, tanto así que la Fiscalía era partidaria de la fusión. Entonces, con la ponencia de Manuel y cómo se aplica la teoría del retail integrado a esta media concentración, el tribunal entendió, o quizás el tribunal tuvo las herramientas para rechazar esa fusión. Ese fue el primer golpe en virtud del cual no solo se rechaza una fusión, sino que yo te diría que hay un cambio bastante brusco, no solo en jurisprudencia, sino en el fondo hacia dónde va la tendencia. Pero estamos hablando de estos años 2007, 2008, o sea... Ahora, después hubo nuevamente, yo diría, un relajo. Hasta los grandes casos que han salido en los últimos 3 años que parecen haber remecido un poco el sistema, ¿no? Pero mira tú el caso de la fusión Lancome-Tam. El caso de la fusión Lancome-Tam la llevaron, o sea... Eso fue el 2009 también, 2010. Sí, pero yo estaba volviendo a Chile, me acuerdo. O sea, si no es por Canadecu, la verdad que el tribunal no conoce de esa operación. O sea, si no es por un tercero, el tribunal no la conoce, o si la conoce quizás con una competencia muy limitada. Entonces, si nos vamos en el fondo al quid del asunto, ¿qué es lo que te motiva a ti, no solo como regulador, sino que también como actor a no consultar directamente la operación más grande que había en la historia de este país? Sino que negociar definitivamente las medidas con la Fiscalía Nacional Económica y quizás el día de mañana proponerle esas medidas al tribunal, pero ahí tú acotas mucho en el fondo la competencia del tribunal para esa fusión. Entonces, ahí hubo un golpe, yo te diría que lo provocó Canadecu, que fue nuevamente enrielar al tribunal o darle las potestades para que el tribunal conozca de esto, porque si la verdad si el tribunal no conoce de esta operación, ¿para qué está? Tú fuiste parte de ese caso. ¿Te parece que las soluciones a las que se llegó, obvio que lo mejoraron, pero fueron suficientes o tú crees que se quedaron cortos? Eres parte interesada, pero igual hay escrito sobre el tema. Sí, pero mira, yo te diría que lo más importante en ese caso no son en el fondo, a ver, la partida, el caso no buscaba votar la operación. El kit era que el tribunal conociera de la operación y con las más amplias facultades la aprobara con medida de mitigación o bien la rechazara. Y en eso el tribunal yo creo que lo hizo bien en no votar la fusión, porque en definitiva lo que nosotros estábamos haciendo era consultar la operación. Nosotros no estábamos consultando algo para que el tribunal la rechazara. Ahora, tú me puedes preguntar a mí, ex post, qué es lo que pasaba, pero bueno, la industria aérea a nivel mundial ha quedado demostrado que la verdad que los valores sobre los cuales estaban sustentadas estas mega industrias, la verdad que no son tantos. Hoy día, el otro día leí un artículo que decía que nuevamente la Autoridad de Competencia de Estados Unidos tiene en su mira a 4 grandes líneas aéreas. O sea, ojo, que el mayor caso de colusión ha habido en la historia de Estados Unidos recientemente, el caso de las líneas aéreas, donde pagaron más de... Tuvo que pagar 115 millones de dólares, no sé. Claro, yo diría que LAN tuvo que pagar 80 y quizás TAM tuvo que pagar otros y algo, fueron más de 100. Sí.
pero la industria aérea en su totalidad pagó más de 1.600 millones. Sí. Entonces, ahora, respecto a los últimos casos, la verdad que son casos más bien, son casos de evolución. Pero hay antes de meternos en hay un argumento que cuando tú hablas con empresarios en Chile, que ahora te lo dicen en forma reservada porque no quieren salir, que dice que el mercado chileno, dado el porte que tiene, no da para tener más de 2 o 3 actores en las principales industrias. Y si tú lo ves, y tú probablemente manejas números mejor que yo, pero por ejemplo, yo veo CCU. CCU tiene, creo que en un mal año tiene el 80% del mercado de cerveza. Yo entiendo que cuando suben de los 80 se preocupan para que no venga la fiscalización económica, ¿no? Tiene muchas marcas, pero lo concentran. En retailer, 3, o sea, tenéis Falabella, Cencosud y Ripley. Hay más chicos, pero al final puede llegar a 7, pero hay 3 grandes. Que en la bomba de benzina tenéis 3 que tienen el 90% del mercado. Las farmacias, a pesar de todo, terminan con el 30%. Entonces, y yo hablo con otro economista que dice que es una falacia, que no es por definición que tiene que ser solo 3, que efectivamente el mercado chino es chico, pero si realmente fuesen las barreras bajas, la competencia, podría entrar. Y el ejemplo que más claro dan, dicen, la llegada de WOM, ahora acá, bueno, que claro, lo celebran, Chile emprendedor, que es competencia, pero cuando empiezan realmente a pisar callo, empiezan a operar en forma soterrada para que no siga creciendo. En el caso de los bancos, o sea, HSBC, uno de los más grandes bancos retail del mundo, o el tercero o segundo más grande, se tuvo que ir con la cola entre las piernas, Chile no pudo competir. Ellos, para callados, te dicen que era imposible, se quedaron con la banca corporativa. Entonces, ¿tú ese argumento te lo compras de que el mercado chileno, por definición, está dado a que se concentre? A ver, puede que sea un mercado pequeño, pero nunca tú puedes excusarte en eso de partida para infringir normas de libre competencia. Nunca, jamás. En segundo lugar, esa misma pregunta se le hicieron a Milton Friedman cuando estuvo en Chile. Yo me acuerdo de haberlo leído tiempo atrás y su respuesta fue, oiga, pero el mercado belga, el mercado suizo, el mercado de Singapur y de Hong Kong es más pequeño que este y no tiene los problemas de este. Y el tercer argumento es que muchas de las economías, muchos de los mercados nacionales son mercados de exportación. Por lo tanto, el mercado tuyo relevante no es el mercado interno, es el mercado externo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ojo, cuidado, que ese argumento sería válido hace 20 años cuando los tipos, en el fondo, el consumo era interno. Pero hoy día mucho del consumo es para afuera. Entonces, cuando yo exporto algo y tengo un porcentaje de mercado minúsculo en Chile o mayoritario en Chile, muchas veces el mercado analizar el mercado relevante el mercado afuera, no el mercado interno. Ahora, contestando, volviendo lo que tú decías del tema de los empresarios, yo creo que aquí ha habido un cambio, sí, pero me acordaba el otro día, mira, la semana pasada, ¿hasta dónde llegan estos cambios? La semana pasada, por ejemplo, un importante ejecutivo, no voy a decir de qué empresa, porque, se quejaba que los privados no se habían puesto de acuerdo. Y esto salió en portada en un diario de circulación nacional. Yo me digo, ojo con esas cuestiones. Cuando hay un ejecutivo que te dice, no nos hemos puesto de acuerdo, por tanto tenemos que ir al poder político, hay una señal que es muy equívoca. Estamos hablando de los salmones. Bueno, estamos hablando de salmones, efectivamente. ¿Qué fue lo que pidieron hace tiempo un ejecutivo que el gobierno les pusiera cuotas? Bueno, ¿qué fue lo que le dijo al día siguiente un señor que es socio y accionista mayoritario de una pequeña empresa de salmón? Le dijo, oiga, cuidado con lo que usted está diciendo. Mucho cuidado con lo que usted está diciendo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Ayer o antes de ayer leí una entrevista de un importante ejecutivo de una empresa que tuvo problemas domésticos la semana pasada y que estaba muy agradecido de la ayuda que le había prestado al competidor. Y ojo, aquí no hay mala fe. Si no hay mala fe, hay desconocimiento. Esa frase yo todavía me acuerdo en una columna que escribió Eduardo Engel años atrás, el año 2002, 2003, que hablaba como de banco, algo más y huevo. Y que hacía referencia a una declaración que en su minuto hizo la Asociación de Productores de Huevos, quienes estaban llamando en el fondo a limitar la producción de huevos, dado los problemas de ese minuto. Engel decía, ojo, esta declaración tú la haces en Estados Unidos, y al día siguiente tienes al Departamento de Justicia en tu espalda. Claro. El día siguiente. Y por lo mismo, si estamos viendo el vaso vacío, veámoslo lleno. A mí, la verdad que independientemente del tema CMPC, de lo que pasó... Los pollos, las farmacias, CMPC son los 3 grandes del supermercado. En el caso CMPC... El supermercado parece que es medio débil, ¿eh? Sí, pero en el caso de CMPC hay un tema que es adicional y que lo que
hay que destacar ciertamente. Fíjate tú que por primera vez, yo no conozco caso alguno, donde el empresario a cargo de la empresa da la cara, pide perdón, renuncia al directorio y está dispuesto a compensar. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que hay un antes y un después. Exactamente. Porque sentó una vara para el resto de los exactamente. Y lo que yo digo, este caso, de ser un caso nocivo, ciertamente, se puede transformar en un caso ejemplar. Porque no conozco caso alguno donde una empresaria ya ni pidió perdón y por último ya pagamos la famosa multa, beneficio fiscal, y después que los consumidores o que los usuarios se la arreglen por sí mismos. Entonces, ciertamente hay casos que te generan los famosos break-even. Este es un caso que te lo puede generar. Nosotros estamos camino que se ha tomado conciencia y tenemos una Fiscalía Nacional Económica y un Tribunal de Ley de Competencia mucho más activo. Tenemos abogados como tú y Conadeco y otros que están mucho más pendientes de los derechos de los consumidores, pero todavía hay vacío regulatorio. Nosotros hemos hablado del tema interlocking, el tema de los conflictos de interés. ¿Cuáles son, desde el punto de vista tuyo, donde todavía hay vacíos en la regulación y la norma en Chile que impiden que tengamos un sistema de libre competencia un poco más eficiente? No, Iván, aquí no hay ningún vacío. ¿No? No, la ley chilena es una buena ley. Esa es como se aplica, ¿es esto? Exactamente, es como se aplica. O sea, tú como fiscal nacional económico, tú tienes que tener las herramientas para perseguir a aquellos que se porten mal. Y quizás el presupuesto de la Fiscalía Nacional es muy bajo, es de 7.000 y algo millones de pesos, este año bajó a 5.000 y algo. Si tú comparas el presupuesto de la Fiscalía con el CERNAC o con otras instituciones, es más bajo. Entonces, ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué nunca la Fiscalía ha pedido las multas respecto de personas naturales que está contemplada en la ley? Esa pregunta no te la puedo contestar yo, pero que el decreto ley 211 contempla multas gravosas para aquellas personas naturales que infringen la ley de competencia, está contemplada en la ley. Pero en el caso de farmacias, dijeron al final, tú lo probablemente sabes más, pero me acuerdo que una de las excusas fue no hay delito, pero la ley no hay multa penal a nivel de personal, porque la ley... No, es que la multa, a ver... No la lo explico cárcel, bien, pero me acuerdo que... Sí, no, pero a ver... No, lo de la cárcel lo tengo claro. La cárcel, a mi juicio, poner cárcel no... Bueno, quizás, pongamos cárcel. Y conceptualmente está bien, pero desde el punto de vista del derecho penal, si tú todavía conservas la figura del Código Penal que te faculta que el Ministerio Público entre al sistema, la verdad que mientras tú no derogues esa norma va a quedar la figura acéfala. El tema del interlocking, me parece bien que se contemple porque la verdad que... El interlocking, para los que no son tan expertos en el tema, es cuando empresas rivales tienen directores en los directorios cruzados. Directores como si directores de Coca-Cola fueran también directores en Pepsi. Directorios o en participaciones cruzadas. O participaciones cruzadas, claro. Ahora, ¿cómo se ha aplicado la figura del interlocking? Siempre cuando ha habido fusiones, lo fue en el caso de BTR con Metrópolis, el tribunal obligó a una a desprenderse del porcentaje que tenía Sky. En el caso de la fusión de SMU con Supermercados del Sur. Con Supermercados del Sur, obligaron a desprenderse del 40% de Montserrat. O sea, siempre te pueden obligar a desprenderte desde el punto de vista estructural. La pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar a tener que redactar la norma para que hoy día exigiera que tú te desprendas de un porcentaje? Y está bien que así sea, en Estados Unidos existe así, en Israel existe así, en economías que son más avanzadas existe así. Ahora, el otro día leía una carta de Libertad y Desarrollo que justamente criticaba esta norma por decir que infringe la Constitución, el derecho de propiedad, el libre emprendimiento. Entonces, nuevamente, quizás llegamos a una discusión al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el bien jurídico superior acá? ¿O libre competencia? ¿Hasta dónde, en el fondo, yo te puedo a ti obligar a desprenderte un porcentaje? Lo que la norma hoy día contempla es, ojo, le estoy obligando a desprenderse de un porcentaje en un plazo de 5 años para que usted venda y desprenda de una compañía donde usted tiene un porcentaje y usted es competidor. Existe el drama, o sea, la verdad que tiene bastante poca presentación. ¿Y te parece, pero, por ejemplo, en el sistema financiero pasa? Por eso te iba a preguntar, por ejemplo, el Grupo Romero peruano tiene el 8 o el 10% o el 12% creo del BCI, que está bien, pero desde que compraron IMTRAS le compiten en un montón, ahora son más grandes, ¿no? Credit Corp, IMTRAS ahora es de la familia Romero, que tiene el 12%, y los Yarur tienen un porcentaje de Credit Corp en Perú, están en los directorios.
Sí. La Reinvial con Consorcio Moneda, también en el fondo, también hay, ¿eso a ti te hace ruido? Porque en teoría compiten a un nivel. Lo que pasa es que, bueno, sí, lo que pasa es que no sé los porcentajes, pero a mi juicio es en definitiva, ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué tenemos que llegar a que el legislador se ponga en el caso de y no somos capaces nosotros de prevenir esto? ¿Por qué tenemos que llegar al caso de que hoy día, una crítica que yo le hago a esta actual modificación? Ojo, hoy día estamos sustrayendo al Tribunal el conocimiento de las fusiones en este país y se lo está llevando en su gran mayoría al fiscal nacional. ¿Dónde va a quedar el rol de los terceros que quieran participar de estas fusiones, que quieran opinar? ¿Por qué estamos dejando al tribunal prácticamente de lado de estas mega... ¿Y tu respuesta? ¿Te la respondes a tu pregunta cuando hablas con gente? O sea, ¿por qué está pasando esto? Porque existe la idea de que el tribunal entorpece, que el tribunal dilata, que el tribunal no hay certeza. Esos tres argumentos para mí son todas mentiras. La verdad es que el tribunal no entorpece, no dilata, los lapsos de conocimiento entre que tú conoces de una operación en el tribunal no son distintos de los de la Fiscalía. La Fiscalía se demoró 8 meses en conocer de la fusión de la Sudamericana. La Fiscalía se demoró 8 meses de conocer de la fusión de Interoceánica. La Fiscalía se demoró 5 meses de conocer de la fusión Itaú con Corbank. Y el tribunal se demora 6 meses en conocer de la operación de Lancontam. O sea, ¿de qué estamos hablando? El tribunal es un ente colegiado. Quienes más saben justamente son los que están ahí. Y la Fiscalía, su labor es cuidar al mercado. Su labor es ejercer el famoso watchdog de los gringos. Sí. Esa es tu labor. Tu labor no está en conocer el perro guardián en la calle, en los mercados. No es conocer de las operaciones de concentración para que los privados la hagan más rápida. Y ojo, el fiscal tampoco está para negociar medidas de mitigación. El fiscal está justamente para llevarte los casos al tribunal. Si Chile es un país pequeño, es un país donde el tribunal, en el fondo, no conoce de muchas cosas, y está bien que conozca de las operaciones de concentración. Las 2 veces que el tribunal ha conocido de las operaciones de concentración y han sido llevadas por privados o lideradas por privados son el caso de LAM y el caso de Dice Falabella. Si tú quieres dejar a los privados que dejen de participar en estas cuestiones, la verdad que la fusión de LAM hubiese pasado por otra parte y la de Dice Falabella se hubiese aprobado. Bueno, te tengo que parar porque me dicen que estamos pasando tiempo, pero podríamos seguir. Pero muchas gracias por haber venido, Gonzalo Cruzat, abogado, experto en temas de libre competencia. Ha sido un nuevo capítulo de La Mesa, será hasta la próxima. Muchas gracias, síganos por las redes sociales y será hasta la próxima.